Esta señora había nacido en 1920 en California y estando en la secundaria ya participaba del equipo de tiro. Hay algo muy interesante que él siempre nos contaba. A mí me tocó hacer el primer curso con él, con todo personal principalmente militar y de fuerzas de Estados Unidos, y muchos creían que Cooper había, como que buscaban a ver si había aprendido a tirar y había sido tan bueno, digamos, en las academias militares o en su formación militar. Y él a todos les dijo lo mismo, que todos los que llegaban siendo buenos tiradores a las fuerzas, especialmente en esa época, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, lo hacían porque habían sido educados o por sus familias o por otra gente desde chicos en la materia de armas y ya eran buenos tiradores antes de ingresar. Pero él remarcaba que si bien desde muy chico, en lo que sería el liceo básicamente, él tuvo este contacto, él empezó a tirar a la edad de 11 años, ¿sí? Con un contacto familiar, y ellos tenían una descendencia muy particular de lo que conocemos como los cowboys, ¿no? De los vaqueros. O sea que esta gente tiraba de verdad, tiraba con revólveres de simple acción y doble acción, y lo hacían de muy buena manera. Sin embargo, él siempre se definió como un tirador de arma larga en su juventud. Mucho más adelante se convertiría en el referente que tenemos nosotros especialmente por arma corta, pero no fue lo particular de su carrera. ¿Sí? En 1941 estuvo, digamos, era subteniente ya cuando fue el ataque de Pearl Harbor, y después en el acorazado Pensilvania estuvo, digamos, en guerra, especialmente en la época en la cual peleaban contra Japón justamente. Y después peleó también en Corea, y luego peleó también, que no se pone en las biografías, en Vietnam. Lo que pasa es que desaparece una parte de las biografías que van a encontrar en línea, porque él tuvo, digamos, a partir de cierta etapa de su carrera militar, trabajó en operaciones encubiertas, entonces hay una parte que se escribe y otra que nosotros escuchamos oralmente, ¿no? Bueno, después estuvo en Cuántico bastante tiempo, trabajando con el FBI, ¿sí? Especialmente en la parte docente. Él desde el momento que entra a la academia, ya desde su época en los Marines, siempre se destacó en tiro. Pero inicialmente recibían la instrucción estandarizada que recibían todos los Marines, que por supuesto también tenían competencias y otros eventos. En la época que es contratado contratado no, es llamado por ser tan buen tirador y por tener un montón de ideas muy concretas, por más que era joven, era de estudiar y de buscar mucho los fundamentos y de buscar mucho los por qué sí y por qué no de cada cosa. No tomaba nada en forma dogmática y estaba permanentemente atento, escuchando lo que otros instructores y otros maestros y otras corrientes podían decir sobre una misma cosa. Y esto le dio cierta fama siendo bastante joven, además de un excelente tirador. En esta época, digamos, se le pide que desarrolle un programa que lo incorporan tanto los Marines como el FBI, que es este que figura acá, que se llama Curso Avanzado de Pistola de Combate Militar. Tenemos que tratar de ponernos en contexto. En la época que Cooper desarrolla este programa de pistola, el armamento principal para casi todos los norteamericanos, digamos, lo que más conocían eran los revólveres. Y la pistola era pensada como un arma de supervivencia, o sea, era un arma secundaria. Estamos hablando de que él peleó en la Segunda Guerra y nos lo contaba. No se les daba mucha instrucción a la enorme mayoría de los soldados y se los enviaba directamente a la guerra. Y aprendían lo que aprendían la mayor parte en pleno combate. Con lo cual no se desarrollaba una práctica de tiro muy importante, por ejemplo, con arma corta, sino que se consideraba que era un arma de supervivencia en caso de que perdieran su arma larga y que a corta distancia pudieran defenderse o tirar unos tiros. Pero no se le daba una instrucción como lo que podemos ver hoy en día, ni remotamente parecido. Era prácticamente algo olvidado, ¿sí? Que había quedado en el tiempo. Y tampoco era muy elevado el entrenamiento que se daba con armas largas, ¿sí? Porque se buscaban otras funciones, obviamente. Pero esto es muy extenso. Cooper, en medio de todos estos conflictos, también se da cuenta que una de las formas de mejorar la forma de tirar de sus propios compañeros, camaradas y subalternos, era organizando competencias. Porque se daba cuenta que aparecían dos elementos. El lúdico, ¿sí? Que es muy bueno y es muy sano porque es una de las formas en la que más incorpora nuestro cerebro, es la forma en la que mejor aprendemos. Y por otro lado, aparecía el espíritu de competencia. O sea que cada uno de los que estaba terriblemente estresado, estaban en medio de una zona de guerra, si tenían una competencia por el solo hecho de tener que ganar al que estaba al lado, mejoraban sus tiempos, mejoraban sus recursos, y empieza a encontrar que en estos juegos, en esta parte lúdica, ¿sí? Hay que entender también, y acá son todos instructores,
que lo lúdico no significa que sea una pavada, o que sea tonto, o que sea inútil. Muy por el contrario, los juegos son una forma de aprender, e insisto, desde el punto de vista de las neurociencias, es la forma que más rápido incorpora a nuestro cerebro cualquier cosa. ¿Sí? No es, y disculpando el término, no es joda hacerlo algo lúdico. Entonces empezó a hacer todo tipo de competencias ya desde la época militar y lo fue desarrollando toda su vida. ¿Sí? En esa época empieza a incorporar este concepto de usar armas de tipo de servicio, o sea, que no fueran armas preparadas de ninguna forma deportiva, sino que tenía que ser lo que utilizaba el militar, el policía, etc. Y lo mismo con el tipo de munición y demás. Se empieza a incorporar el concepto del uso de la funda, cosa que hasta ese momento una pistolera era simplemente un aparato acharolado que iba al costado del cuerpo y donde se guardaba la pistola. Sí, en esa época ya empiezan a incluir estos objetivos como diferentes siluetas, empiezan a incorporar los metales, también estudia muy seriamente lo que produce en el cerebro, ¿sí? Aprovechó el tiempo del FBI que había grandes cráneos en estas materias, lo que produce en nuestro cerebro es el placer de escuchar el golpe en el metal.